Disculpen la demora. ¿Qué tal ese fin de semana? Estábamos haciendo el TP de digital. Muy bien, muy bien. Me imagino que no han salido a bailar nada por hacer el práctico de digital, ¿verdad? Así es, profe. Tenemos dudas sobre ese. ¿Sobre qué tienen dudas? Sobre el punto. ¿El 2, del práctico 2? No, del sistema numérico. No entiendo. No sé si me puedes explicar. ¿Cuál es la duda? Yo tengo una duda en el punto 3, profe. ¿Los números ya están en complemento A2 o hay que pasarlos a complemento A2 para hacer la operación? A ver, dame un minuto que me fije y te digo. Profe, ¿se acuerda Sí, que yo le había dicho de que me había inscrito fuera de término y por eso no figuraba? Todavía aparece en el CISACAT. No me deja poner el presente, era para avisarle eso. bien. ¿Y ya te agregaron en Eh, el CISACAT? yo mandé el mail porque todavía no me habían respondido de la inscripción fuera de término. Yo ya mandé un mail, pero no me respondieron. Yo supongo que cuando Bueno, haya alguna de la asamblea esa donde aprueban todas las cosas, ahí me irán a poner. bien, bien. Muy bien, de todos modos, ya sabes, cuando termine la clase, Ah, bien, yo lo recuerdo. sí, sí, mándenme, ahí nomás en el grupo, pónganme, Bueno, este, para que yo les registre la asistencia a los que no pueden hacerlo de forma manual. perfecto. Pero ya saben que tienen que registrarse en el Zoom. Sí, ya me registré. ¿Por qué? Claro, ¿por qué les pido que se registren en el Zoom? Porque si por Ante la ahí pasa que duda, pues alguno, se puede. claro, no pudo, yo me fijo ahí en el Zoom si tengo dudas sobre la asistencia, ¿sí? Bien, gracias. Pero les vuelvo a aclarar, como la última clase, de que la asistencia válida no es precisamente la del Zoom, sino es la del sistema, ¿sí? La del campus virtual. Esa es la asistencia que vale. O sea que ustedes tienen sí o sí que poner la asistencia. Y si no pueden, bueno, me avisan, y yo al final de la clase les pongo la asistencia. Yo tengo una duda con respecto a cómo resolver el punto 3 del punto, bueno, del TP1. Bueno, yo lo resolví Sí, de una forma, como están en complemento a 2, ¿sí? Yo tenía sí. la duda de si tenía que pasarlo a binario, o sea, al binario original, y recién ejecutar la suma o directamente hacer la suma como está. No, lo que tienen que hacer, ustedes recuerden que cuando vimos la clase pasada de sistema numérico, había dos formas de hacer una sustracción en binario. Y era, una forma era, bueno, restando aritméticamente, y la otra era sumando con números en complemento a 2. Recuerden que un número en complemento a 2 me da, digamos, un número expresado negativamente, que yo sumándolo a otro estoy en realidad haciendo una resta. Es decir, en el punto 3, el sustraendo se lo considera en complemento a 2. Por lo tanto, ustedes tienen que hacer esa resta sumando. ¿Se entiende? Claro, quedarían los números ya están en negativo, yo tengo que hacer la suma como está. Porque bueno, Exactamente. yo lo había, como justamente sabía que estaban en negativo, digo, lo tengo que pasar a positivo y ejecutar la suma como si fuera positivo. Pero, Exactamente. O sea, en otras palabras, para que no queden dudas, lo que están expresados en complemento a 2 es el segundo número de la operación, ¿verdad?
Esos son los números que están expresados en complemento a 2. Si ustedes tienen dudas sobre el resultado, lo que deben hacer es pasar el número de complemento a 2 a su valor binario u obtener, lo que es lo mismo, el equivalente en decimal del número. ¿Se entiende? Claro. Entonces estaría mal lo que yo hice. Yo pasé los números, bueno, como ya están en complemento 2, los pasé a binario normal y ejecuté la suma. Básicamente hice eso, bueno, para pasarlo a positivo y ejecutar la suma de positivo. Claro, claro. Pero en realidad, si los números están expresados en complemento a 2, significa, o sea, que los que van a influir son es el segundo número de la operación. Al primero lo podemos considerar, digamos, como un número positivo. ¿Sí? Ok, profe. El tema del complemento a 2 es el siguiente, el otro número, el segundo. Entonces ustedes ahí tienen que trabajar con ese concepto. Profe, y después que realizamos la operación, ¿cómo lo expresamos el resultado? Y al número, o sea, ustedes lo operan como está, ¿verdad? Y el resultado, para interpretarlo, deben considerar el número con signo. Claro, o sea, tenemos que descontar el dígito de mayor porte, lo tomamos como 0 positivo, 1 negativo y el resto del número que nos queda. Tal cual, Bien. tal cual. Bien. No sé si vieron, ya les pasé el práctico número 2. Se los voy a compartir como para que lo vean. ¿De qué se trata? Antes que arranquemos con la clase. Veamos el 2. Bien. El práctico número 2 tiene por tema arquitectura de microprocesadores, que es lo que estamos viendo en la unidad 1. ¿Sí? Bueno, la fecha de vencimiento es el 26 de mayo, o sea que tienen 3 semanas para presentarlo, para desarrollar. Hay algunos puntos, en especial lo que están al final, de que todavía no lo hemos visto, pero hasta eso eso lo vamos a ver hasta la semana que viene, a más tardar. Yo calculo que sí, esta semana vamos a ver todo lo que necesitan para el práctico 2. Pero veamos rápidamente de qué se trata el práctico 2. Bueno, el punto 1 les piden que describan la función que cumplen los 3 bloques de un sistema de cómputo o de un sistema basado en microprocesadores, ¿sí? Ya saben cuáles eran los 3 bloques: la CPU, entrada, salida y memoria. Entonces ustedes tienen que describir detalladamente qué función cumple cada uno de esos 3 bloques. En el punto 2 tienen que hablar sobre la arquitectura von Neumann y la arquitectura Harvard, ¿sí? Recuerdan que la diferencia estaba en cómo organizaban los bases. La diferencia entre la von Neumann y o la Harvard. Bueno, también por ahí van a escuchar von Neumann, en realidad, porque es un nombre alemán. Que, bueno, no sé si habrán oído hablar, ha sido un matemático bastante interesante y fue un adelantado a su época. Bueno, en el punto 3 hablan sobre los bases. En este punto, ustedes van a buscar en la bibliografía, hay una parte en donde se explica el tercer estado. ¿Recuerdan que habíamos hablado del tercer estado en líneas digitales?
¿Cuáles eran los 3 estados de un sistema digital? ¿Se acuerdan? Exactamente. Entonces, hay integraditos que se usan para demultiplexar los bases del sistema. Les comento así rapidito un poco sobre esto. Este tema lo van a ver más que nada en algún libro que trate sobre el 8086, el 8088, que son los primeros micros. Una de las características que tenía ese micro es de que hay líneas que se compartían entre el bus de datos y el bus de direcciones, ¿sí? Las líneas menos significativas. Entonces, ustedes vieron cómo se hacía para tomar un dato de la memoria. Lo que hace la CPU es, primero saca la dirección, ¿recuerdan? Con la dirección y las líneas de control accedemos a la dirección física de la memoria, ¿sí? Y después viajaban los datos, ya sea si yo quería leer de la memoria o si yo quería escribir en la memoria. Entonces, eso significa que el bus de datos y direcciones no están simultáneamente activos. Por lo tanto, se pueden multiplexar ahorrando líneas en la placa de la motherboard. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se usa, por ejemplo, un bus de n líneas y las líneas menos significativas comparten la función de datos y dirección. Entonces, cuando se ejecuta una instrucción, lo primero que sale por ese bus compartido es una dirección, ¿verdad? Supongamos una dirección de 20 bits, que a mí me permite direccionar 1 mega en el mapa de memoria. Pero yo estoy trabajando, supongamos, en el 8086 con un bus de datos de 16 bits. O supongamos aún peor, estoy trabajando con 8 bits. Eso significa que los 8 bits menos significativos de ese bus compartido tienen 2 funciones. Durante un tiempo contienen una dirección y durante otro tiempo contienen un dato. ¿Me siguen hasta ahí? Primero dirección, después dato. El tema es cómo hacemos para que en los 8 bits menos significativos de la palabra que se transmite por ese bus, pasen en un momento de ser dirección a otro momento de transportar un dato. Lo que se hace básicamente es se pone un integradito en el medio, en donde entran los 8 bits que nosotros tenemos, que comparte datos y direcciones, ¿sí? A la entrada llegan esos 8 bits. Pero a la salida tiene 2 vías de 8 bits, ¿sí? Es decir, hace como una especie de multiplexado de datos. Entonces, en un determinado momento, cuando sale una dirección, direcciona esas 8 líneas hacia el bus de dirección. Y cuando tiene que transmitir un dato, lo que hace es switchea a otro bus, a la salida, a otro bus de 8 líneas, que se va a conectar físicamente con el bus de datos que va al dispositivo. ¿Estamos hasta ahí? Y en ese caso ustedes van a ver de que llega un momento en que cuando no se usa, se pone en un estado de alta impedancia, es decir, se desconecta eléctricamente del sistema. Entonces, básicamente, lo que tienen que ver ustedes es ese detalle, ¿sí? Fíjense, no recuerdo si está en el TOCHI, que es lo que yo les pasé como material bibliográfico, o si no, lo van a encontrar en cualquier libro que hable sobre la arquitectura de los micros 8088, 8086, ¿sí? Que hay muchos en internet. Yo, lamentablemente tenía uno, no sé qué pasó, que lo perdí, no lo encuentro, si no se los paso directamente. Así que eso lo van a tener que buscar.
esa información puntualmente, ¿sí? Bueno, sigamos con el punto 4. En el punto 4 ya entra a bucear en las características internas de la CPU, ¿sí? Recuerden ahí que la CPU tenía dos unidades, ¿sí? Una unidad de control y la otra unidad de ejecución, donde hacía todas las operaciones y todo lo demás. Bueno, eso tienen ustedes para ver. Y acá lo interesante son los registros principales. Ese punto lo vamos a ver ahora, pero tiene que quedar en claro de que de esos registros principales hay uno en particular que se llama el registro de flags, que estoy señalando acá. Flag significa bandera, o también se le llama, se le llamaba más que nada en los primeros micros, se le llamaba registro de control. ¿Por qué se le llamaba registro de control? Porque la información que tenían los bits en ese registro tienen un significado que le sirven a la CPU para tomar decisiones a la hora de ejecutar una operación, que ya lo vamos a ver también. Entonces, sobre eso les pide el 4. Entonces, ahí ustedes van a tomar el ejemplo también de un registro de control, que puede ser el que yo les doy, y van a indicar para qué sirve cada uno de los bits indicados ahí, en el registro. Bueno, después, en el punto 5 y en el punto 6, le piden que grafiquen la unidad operativa y la unidad de control, y que describen los funcionamientos, ¿sí? Que eso lo hemos visto más que nada al principio. Después en el 7 también está los programas en lenguaje máquina. Recuerda que cuando vimos lenguajes, los mnemónicos, que era un mnemónico, que es el lenguaje ensamblador, y los lenguajes de alto nivel, ¿sí? Cuando se utilizan cada uno de ellos y las ventajas y las desventajas que tienen. El punto 8 es lo que nosotros vimos detalladamente, ¿recuerdan? Sobre la ejecución de dos líneas de instrucción, ¿sí? Entonces, ahí ustedes van a hacer ese esquema en bloques que yo les he mostrado en las diapositivas, ¿recuerdan? Cómo primero la CPU sacaba la dirección, accedía al lugar de memoria, sacaba el código de operaciones, a dónde iba, ¿recuerdan? Que iba al registro de instrucción, decodificaba, y ahí sabía la CPU si lo que seguía era un dato o era una instrucción, y todo cómo ejecuta cada una de estas líneas, cada una de estas dos líneas del programa que se muestran aquí, ¿sí? Básicamente, si tienen dudas sobre qué es lo que hace cada una de estas instrucciones, en el Barry Break están detalladas todas las instrucciones del assembler que utilizaban los micros 8086 en adelante. Pero, si ustedes se fijan bien, acá está claro qué es lo que hace, ¿sí? ¿Qué ejecuta? ¿Qué es lo que hace la dirección esta mov AL y esto? Lo que hace es mover un dato, ¿verdad? Eso es lo que significa mov. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a mover el dato contenido en esta dirección, por eso está este corchete acá, ¿ven? El dato contenido en esta dirección, ¿y a dónde lo va a guardar? En el acumulador, en la parte baja del acumulador, del registro acumulador. ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan que el registro acumulador estaba directamente vinculado con la ALU, con la unidad aritmético-lógica? Y el registro acumulador contenía el dato, uno de los operandos, cuando se usaba dos, y el resultado, ¿a dónde se guardaba? De una operación con la ALU. ¿A dónde se guardaban los resultados? Acumulador. En el acumulador. El acumulador. Exactamente, en el mismo acumulador. Por lo tanto,
El dato que quedaba en el acumulador se destruye y se reemplaza por el resultado después de una operación que involucra a la AL. Y en la siguiente línea, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué era add? Sumar. Suma aritmética. O sea, va a sumar aritméticamente este valor. Fíjense que, como yo sabía que esto era un número, porque no estaba... Exacto, desde corchete. Entonces, directamente, este valor, ¿a dónde, con qué lo suma? Con C3. Claro, C3 es el valor. ¿Con qué suma ese valor? Dado del acumulador. Ah, perdón, con C3, sí. Con el valor que estaba previamente almacenado en el acumulador. ¿Sí? Claro. Y el resultado, ¿a dónde lo guardo? En el acumulador. El acumulador. Lo reemplazo. Bien. Entonces ya saben qué hacen estas dos líneas. ¿Sí? O sea, lo que hace esta es, guarda un operando, que en este caso es C3, lo guarda en el acumulador. Y después suma ese valor, que ya está en el acumulador, con este otro valor que me lo dan de manera inmediata. ¿Sí? Y el resultado lo guarda en el acumulador. Acá pide específicamente que ustedes indiquen el resultado de la operación y a dónde se almacena. ¿Sí? Es decir, ustedes van a sumar 3C con C3 y van a decir la suma da tanto. ¿Sí? Fíjense que les pide también acá que indiquen en qué estado se pone el bit de carry y el bit de overflow, que están en el registro de flags, de bandera de micro, después de hacer la suma. ¿Está? Entonces ustedes van a analizar el resultado y van a ver si hay carry después de la operación y si hay overflow. ¿Sí? Entonces en base a eso ustedes sabrán decir si el carry termina en 0 o termina en 1 y si el bit de overflow termina en 0 o termina en 1. ¿Se entiende? Y después, que esto vamos a ver mañana, indique el modo de direccionamiento usado en estas dos líneas. Es decir, ustedes van a decir, esta línea utiliza el modo de direccionamiento tal, que eso lo vamos a ver mañana. Y esta otra línea utiliza tal modo de direccionamiento o el mismo. Eso ya va a depender de lo que ustedes analicen aquí. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Bien. Este punto es muy importante porque cuando tengamos el parcial, esto va seguro. Esa es una de las fijas. ¿Sí? Y en el último punto, les dice, usando el modo de direccionamiento base más índice, que lo vamos a ver mañana, escribe una línea de instrucción que mueva un dato contenido en una dirección de memoria hacia el registro BP, que es otro de los registros que están, que vamos a ver ahora a continuación. Acá, fíjense, les dan los valores que ya tiene almacenado determinado registro, que les va a servir a ustedes para calcular cuál es la dirección desde la cual va a sacar el dato. ¿Está? Y eso es lo que les pide al final que indiquen también. Es decir, ustedes van a poner esto, van a poner la línea de instrucción para este modo de direccionamiento, como sería, y van a indicar de qué dirección toma el dato. ¿Está? O sea, la van a calcular en base al contenido de los registros estos. Esto lo vamos a ver mañana. Pero básicamente esto es lo que se les pide en el práctico 2. Y va a ser el práctico 2, lo que ven en el práctico 2, van a ser puntos que vamos a tocar en el parcial. ¿Está? El TP2 es un modelo de también, parcial, sería. Claro, o sea, no tanto un modelo parcial, sino un modelo de lo que se les puede tomar en el parcial. No es que se le va a tomar precisamente esto, pero algo de acá va a salir. ¿Se entiende? O sea que ustedes lo pueden tomar como modelo para estudiar para el parcial. Algo de esto se les va a tomar, no todo, pero algo de esto, de lo que está acá se lo va a tomar. Se lo va a tomar algo de esto, más la parte de interrupciones que vamos a ver la semana próxima. ¿Sí? ¿Estamos entonces, chicos? Sí, profe. ¿Estamos hasta ahí? Profe.
Sí, señor. Lo escucho. Lo escucho, no sé. Le hago una Ajá. consulta. En el 8.1, Sí, eso de flags, ¿lo vemos ahora? exactamente. Ah, bien. Y esto, y también, o sea, yo a ustedes les pasé en el grupo de WhatsApp 2 libros. Uno es el Barry Bray. Ahí en el Barry Bray, creo que está en el capítulo 2, están los registros, que tiene cada registro, ahora lo vamos a ver, pero para que ustedes después lo estudien bien, ahí está detallado el registro de flags y cada uno de los bits, qué es lo que hace. ¿Sí? O sea que de ahí van a sacar ustedes la información y de ahí pueden estudiar. Bien, gracias. Profe, disculpe, Perfecto. ¿este trabajo Sí, práctico es grupal o es individual? es grupal. Recuerden que yo les expliqué que cuando les doy un trabajo práctico, ustedes van a ver en la descripción, ahí está, digamos, todo lo que se les pide. Ahí se aclara que el práctico 2 es grupal. Recuerden que el único práctico, básicamente, que no es grupal era el práctico 1. ¿Se acuerdan que yo les dije? Sí. Bien, profe. Ahora, a partir del 2, todos los prácticos son grupales. ¿Eso qué significa? Que ustedes lo van a desarrollar en grupo. Cada uno de los integrantes tiene que tener, lógicamente, su copia del trabajo práctico, pero ustedes al sistema van a subir uno solo, un solo alumno. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. No se olviden, acá les estoy mostrando en pantalla, de que en este campo que está acá, por eso digamos, este práctico está en formato PDF, pero yo les subí a ustedes el práctico en PDF y en Word. Se los mando en Word para que ustedes trabajen directamente sobre ese archivo. Lo descargan, le ponen el nombre con el formato que se les indica ahí, y acá donde tienen seleccionado, ustedes van a escribir los integrantes, apellido y nombre. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Cuando yo corrija el trabajo práctico, me voy a fijar acá y a los que están acá se les va a asignar la nota de trabajo práctico. Los que no están acá, al piste. ¿Está claro? Sí, solamente el primero lo hacemos individual, todos los otros ya son grupales y Son los sube uno. grupales. Y no deben olvidarse de poner en la carátula los integrantes del grupo. Porque si ustedes omiten un integrante, ese integrante no va a tener nota. ¿Esa sería la carátula ya, ingeniero? O hay que hacer otra aparte. No, no. Esa. Por eso les dije, o sea, el modelo que yo les estoy mostrando es PDF, pero yo también se lo subí en Word, en el formato Word. Entonces, ustedes, ¿para qué les subí el formato Word? Para que ustedes lo descarguen, le pongan el nombre que corresponde, como se les pide ahí, y trabajen sobre ese archivo. Entonces, en el Word, ustedes acá van a acceder a este campo y van a poner el apellido, el nombre de los compañeros en la portada, que vendría a ser esta, ¿sí? ¿Y ustedes qué van a hacer? Van a ir acá al final, se van a ubicar ahí, van a apretar Enter y se le va a abrir una página nueva y a partir de ahí comienzan a desarrollar. ¿Se entiende? O sea que ustedes no tienen que perder el tiempo armando carátulas, ya usan la misma que yo les doy en el trabajo práctico, ahí ponen los integrantes del grupo y listo. Y se dedican a resolver. Recuerden que los prácticos deben presentarse en un archivo Word o PDF, pero lo van a tener que editar en Word, que es, digamos, lo típico. Porque, bueno, ustedes tienen que desarrollar la capacidad del uso de la herramienta informática. Recuerden que el Word tiene, en el menú Insertar, tiene la posibilidad de trabajar con ecuaciones, o sea que no hay excusa para que no usen el Word, ¿sí? Y ustedes ahí pueden insertar imágenes, ya saben, pueden hacer de todo en el Word. Y tienen que demostrar que saben usar la herramienta informática, ¿sí? Porque eso forma parte de la formación de ustedes como profesionales. ¿Sí?
se imaginan ustedes que no es concebible que un ingeniero no sepa usar la herramienta informática, ¿no? ¿Verdad? ¿O me equivoco? Gracias, profe. Bien, entonces ese es el motivo por el cual yo les exijo que los presenten, que los trabajos los presenten en Word. Word o PDF. Ya saben, si lo hacen en Word, lo pueden guardar como PDF y lo presentan en PDF. ¿Cuál es la diferencia? Que en PDF no se los puede modificar salvo que vos tengas el editor de PDF. Bien, ¿estamos entonces? Sí. Profesor, Sí, señor. el evaluativo, el primero, ¿hasta qué fecha era para presentarlo? Fíjate en el... Hasta el 7. En el sistema, sí, creo que el 7 No, de ese es mayo. el trabajo práctico 1. El Anteriormente trabajo 1. hay otro evaluativo, otro trabajo. No, ¿El yo no les seminario? di todavía... ¿Dice? No les di yo un trabajo evaluativo. Si aparece ahí un trabajo evaluativo, ya me voy a fijar para sacarlo, porque no he puesto todavía yo evaluativo. Ustedes tienen el práctico 1 y tienen este práctico 2 para ir desarrollando y para que trabajen en el desarrollo de esto, ya preparándose para el parcial. ¿Sí? No les he dado evaluativo. Ah, bien, porque en la página figuraba ahí un trabajo más. Bien. Entonces ya lo voy a sacar. Sí, no quiero, o sea, prefiero que ustedes se concentren en estudiar para el parcial. ¿Sí? Y de última, si les doy algún evaluativo o más que nada alguna guía, es como para que ustedes estudien esos puntos. ¿Se entiende? Bien. Muy bien, Sí, chicos. se entiende. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar. ¿Les parece? ¿Estamos listos? Sí. Bueno, entonces voy a compartir la página. Y ya comenzamos. A ver, un momentito. Pongo a grabar. Listo. Perfecto. Iniciamos entonces. Bien. ¿Se ve bien, chicos? Sí. Sí, profe. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es direccionamiento de memoria en sistemas de cómputo. ¿Qué significa eso? Básicamente tiene que ver con la manera en que estos sistemas digitales acceden a la memoria. ¿Por qué se ve este tema? Porque si nosotros vemos la evolución de estos micros, que nosotros estamos para iniciar, estamos tomando desde el 8086 como base, como punto de partida, y estamos llegando a la línea de micros Pentium, que es, digamos, el primer escalón
en la evolución de los microprocesadores. Cuando teníamos un sistema basado en un micro 8086, generalmente lo que nosotros veíamos en la pantalla era como el famoso CMD de Windows, ¿recuerdan? La pantallita negra donde aparecía el símbolo del sistema y yo, digamos, ingresaba los comandos por el teclado y la pantalla tenía un fondo negro y las letras en blanco y para de contar. A medida que fueron evolucionando, ya cuando sale el 8286, 386, 486, comienzan estos dispositivos a manejar otras aplicaciones, aparte del sistema operativo. Por ejemplo, editores de texto, surgió para esa época el Windows. Me acuerdo que el primero fue el 3.1, que era el primer Windows rudimentario, que a mí me permitía trabajar, usar los recursos que tenía, digamos, la computadora. De tal manera que yo podía tener varias aplicaciones ejecutándose simultáneamente, cosa que no teníamos al principio. ¿Me van siguiendo? Lo que ahora es típico, por ejemplo, en este momento yo ¿qué estoy haciendo? Estoy usando la aplicación Zoom y estoy usando la aplicación PowerPoint simultáneamente. Y yo estoy paso de una a la otra, y ni se nota la diferencia. ¿Eso qué significa? Que cada aplicación se le llama hilo. Recuerdan que alguno de ustedes me supo preguntar en clases pasadas, de que cuando se hablaba de los micros, en especial los micros de arquitectura escalar, eran micros que tenían más de una CPU, por lo tanto podían ejecutar simultáneamente varios hilos. ¿Recuerdan? Eso significa que, o sea, cada uno de esos hilos es una aplicación determinada. Van a ver también ustedes en los micros actuales, cuando digamos, ya se adentren un poco más, de que en los micros actuales yo puedo ejecutar aplicaciones y esas aplicaciones yo las puedo programar de una manera normal o también puedo usar un RTOS, que significa Sistema Operativo en Tiempo Real. Básicamente lo que hace el sistema operativo en tiempo real le permite al usuario realizar aplicaciones que ejecuten varios hilos, varias tareas. Y el sistema operativo trabaja como un semáforo que indica en qué momento una tarea va a estar activa y en qué momento no. Entonces, alguna de las tareas o de los hilos puede requerir la atención de la CPU principal. Entonces, en ese caso, el sistema operativo determinará si se interrumpe o no un proceso que se estaba ejecutando. Bueno, todo ese tipo de cosas, esos manejos de aplicaciones simultáneas, no hubieran sido posibles sin el desarrollo de este tipo de maneras de acceder a la memoria, que es lo que vamos a ver ahora en los microprocesadores. Para hablar del acceso a memoria, entonces nos vamos a centrar en esta primera diapositiva. Como ustedes pueden observar acá, en la primera diapositiva, lo que estamos viendo son los registros internos que tiene un microprocesador. Acá, estos registros que se muestran aquí son, digamos, los comunes a los que yo puedo encontrar desde un 8086 hasta un Pentium. Fíjense que si yo, por ejemplo, estoy hablando de un 8086, voy a encontrar estos registros que se encuentran en blanco, ¿sí? De los cuales tenemos registros que son de propósito general, como son estos cuatro, que son el acumulador. Ya saben para qué se usaba, ¿verdad? El acumulador. Era el que yo usaba para operar con la unidad aritmético-lógica.
tengo el registro BX, que es un nombre en 16 bits, eso para que se interprete la imagen, que ustedes vieron que estos cuatro, AX, BX, CX y DX, que son los registros acumulador, índice de base, que sirve para el cálculo de una dirección de memoria, cuenta, que se suele usar como contador, datos, que se suele usar para direccionar o almacenar datos. Estos micros son de 16 bits y pueden tomarse a grupos de 8. Entonces, AL significaba, L de low significa la parte baja, el byte bajo del registro A, y AH es el byte alto del registro AX. Es decir, cuando ustedes vean el nombre AX, está haciendo referencia a todo el registro A, a los 16 bits del registro A. Si ustedes encuentran el nombre CL, por ejemplo, está haciendo referencia al byte bajo del registro de cuenta. Y si ustedes encuentran CX, está haciendo referencia a la palabra, a los 16 bits más bajos del registro de control, de cuenta C. Si vamos ya a los micros más evolucionados, que ya trabajan con datos de 32 bits, entonces entran a formar parte estos registros que están sombreados en color gris. Y el registro AX, por ejemplo, se llama EAX, que significa AX extendido. Es decir, cuando yo vea el nombre EAX, estoy haciendo referencia a un registro al registro acumulador de 32 bits, o de palabra doble. Si yo veo, por ejemplo, EDX, estoy haciendo referencia al registro de 32 bits de X. ¿Sí? La E, recuerden, significa extendido. De forma tal que cuando ustedes vean estos registros que están acá con la E adelante, significa que estoy haciendo referencia a un registro de 32 bits. Si no tiene la E adelante, estoy haciendo referencia a un registro de 16 bits. Y si después del nombre termina en una letra L o en una letra H, estoy haciendo referencia al byte bajo o al byte alto de un registro de 16 bits. ¿Queda en claro hasta aquí, verdad? Sí, profe. Como para que nos vayamos entendiendo. Bien. Después tenemos, dentro de los registros de propósito general, también tenemos el famoso SP o stack pointer, o puntero o apuntador de pila. Tenemos el puntero base o apuntador base, que suelen servir para hacer referencia a la base de una dirección de memoria, que ya vamos a ver más adelante, y los dos registros índice, que tenemos el índice destino y el índice fuente, que sirven para un determinado modo de direccionamiento que vamos a ver un poco más adelante. A este registro ya lo conocen ustedes, el registro IP. ¿Recuerdan? ¿Para qué servía el registro IP o apuntador de instrucciones? Básicamente marca. Claro, es el que ¿Dirección? apunta, exactamente, el que apunta, ¿sí?, a la dirección de una instrucción. ¿Recuerdan? Recuerden que cuando ejecutaba una línea de instrucciones, la CPU se fijaba en el contenido del IP. ¿Sí? El IP siempre apunta a una dirección de memoria. Y cuando arranca un programa, el IP apunta a la primera instrucción. ¿Sí? A la primera posición de memoria donde arranca el programa. Y sabe que lo que se encuentra en esa dirección es una instrucción. Por eso se llama apuntador o puntero de instrucción. ¿Estamos hasta ahí? Después tenemos el registro de banderas o flags, que también se les llamaba, en los registros más antiguos, se les llamaba registro de control, porque era un registro
cuyos bits variaban de acuerdo a lo que sucedía internamente en la CPU. Y de acuerdo al estado que toma 0 o 1 determinados bits de este registro, se puede interpretar una cosa o se puede interpretar otra. Entonces la CPU, cuando supongamos encontraba una instrucción de salto y tenía que evaluar una condición, se fija en determinados bits que se encuentran en este registro. El registro de flags o de banderas, o también se llamado registro de control. Uno de los datos que tiene el registro de control es un indicativo de carry y un indicativo de overflow, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en base a que si hubo una operación aritmética y hubo un carry o hubo un overflow, la CPU sabrá cómo interpretar un resultado. Y en base a eso, tomar una decisión. Y después tenemos los registros de segmento. Vamos a ver que la memoria, el sistema basado en micro, la divide en segmentos. Y cada segmento tiene una parte importante de una aplicación. De ahí tenemos 4 segmentos típicos, que son el segmento de código, el segmento de datos, un segmento extra, que se suele usar, por ejemplo, para cadena de caracteres, y un segmento de stack o de pila. Y los registros de segmento FS y GS, que son propios de los micros más grandes, ¿sí? Y no tienen asignado un propósito específico. Entonces, esto es básicamente entonces un pantallazo general de los registros. Vamos a pasar entonces a la siguiente. Bueno, acá, un poco lo que les había dicho, tenemos los registros de propósito múltiple o propósito general, que eran estos, que estaban agrupados acá. Y tenemos los registros de propósito específico, ¿sí? Los de propósito específico eran los punteros, ¿sí? El puntero de instrucciones, el puntero de pila o de stack y el registro de flags, que vienen a ser estos dos y este. Son registros de propósito específico. Sirven solamente para un determinado fin. Después tenemos los registros de segmento, como acabamos de indicar recién. Acá lo que estamos observando en esta diapositiva es el contenido del registro de flags de bandera o registro de control. Fíjense que acá está tomando los 32 bits, es decir, viene a ser este registro que estamos viendo, ¿sí? El registro de banderas o registro de control. Y si dice flags, significa que es el registro de 32 bits, que es lo que estamos viendo precisamente en esta imagen. Fíjense que acá les muestra la evolución de este registro. Es decir, que los primeros micros, hasta el 8086, el registro de control utilizaba los 11 primeros bits únicamente. En el 286 ya pasó a usar los 14 primeros bits, en el 386 los 18 primeros bits y así, hasta el Pentium, que usa los 21, pero toma un registro de 31 bits. Entonces acá se ve cómo, a medida que los micros fueron evolucionando, el registro de flag fue agregando más bits y más banderas, ¿sí? Acá, por ejemplo, y digamos, el detalle, esto se los voy a dejar a ustedes, ya saben que pueden consultar en el Barry Brave, está detallado esto. Acá tenemos, por ejemplo, veamos los primeros. Este bit C era el famoso bit de carry. Es decir, que si la CPU ejecutaba una operación aritmética y había carry, entonces este bit se pone, o este flag, el flag C, se toma el valor 1. Si no hay carry, 0. Este bit indica bit de paridad.
Estos que están vacíos no tienen un propósito específico y están reservados para el micro. ¿Sí? Entonces, el bit P es un bit de paridad. Significa que si yo estoy trabajando sobre una palabra, si esa palabra tiene una cantidad de unos par, va a valer 1. Si tiene una cantidad de bits impar, va a tomar el valor 0. Después tengo el bit A o carry auxiliar, que indica si yo me llevo 1 desde el bit 3 al bit 4. Es decir, a mitad de un byte. ¿Sí? Si hay un acarreo, me llevo 1 desde el bit 3 al bit 4, entonces este bit toma el valor 1. Y si no, toma el valor 0. Este bit es el bit 0. 0 en inglés se escribe con Z. Y como su palabra lo indica, si el resultado de una operación es 0, ese bit toma el valor 1. Si no, ese bit toma el valor 0. ¿Sí? Por ejemplo, ¿para qué se puede usar el bit Z? El bit Z se puede usar para evaluar una condición de igualdad. Por ejemplo, si a mí me dice, si el resultado de tal operación es igual a 1, o es igual a 5, o es igual a 10, salte a tal subrutina. Entonces, ¿qué es lo que hace el micro? Compara, o sea, hace una resta entre el valor que le da a evaluar con el valor que ya está establecido. Si son iguales, ¿cuánto me va a dar la resta? Si dos números son iguales.